Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mientras Dylan le servía té a Varane, Varane lo miraba. Mientras Dylan estaba sirviendo el té, sus manos se tocaron y se miraron. Varane le preguntó a Dylan si estaba bien. Dylan dijo que todo está bien. Varane tomó el té y se fue. Dylan suspiró tras él y comenzó a pensar en lo que dijo la señora Kader y se dijo a sí mismo que tenía razón. Recordando sus viejos recuerdos, decidió que Kader estaba equivocado. Cian Sena y la madre de Sena, Aisean, están hablando en la playa. Sena le dice a su madre que le contó todo a Cian. La madre de Sena rechaza la ayuda de Cian. Cian insiste y dice que tienen una casa y que pueden quedarse allí por un tiempo. Sena y su madre están de acuerdo, pero ella dice que le devolverán el dinero que le quitaron. Cevdet le pregunta a Cebrille si Yamur está durmiendo. Cebrille dice que está dormido pero que todavía no puede quitarse la comida de la cabeza. Dice que todavía extraña mucho a su madre, pero Cevdet dice que se acostumbrará. Ella pregunta cómo está Cebrille y dice que la amaremos mucho y lo superaremos juntos. La dama Kader le pidió especias a Dylan, pero agrega mucho al plato. Dylan dice que Varane no puede comer mucho dolor. Entonces Dylan decide hacer alcachofas para Varane. La señora Kader también dice que la persona que ama sabe lo que le vendrá y lo que le hará bien o no. Dylan, en cambio, lo niega y dice que yo lo hubiera hecho, y sale de la cocina con la excusa de mirar a los gatos. La señora Kader, por otro lado, se dice a sí misma, no lo niegue, escuche a su corazón. Varane se sienta en su estudio y comienza a pensar. Empieza a pensar en lo que pasó con Dylan en la cocina. Más tarde, recuerda que firmaron la petición de divorcio y se le llenan los ojos de lágrimas. Frat y Gul se sientan juntos en un banco. Gul dice que tenemos una cita para la boda, hicimos todo y finalmente nos vamos a casar. Le pregunta a Frat qué vestido le queda mejor. Cuando Firak no responde, Gul se ofende. Pero luego, Frat muestra la foto de Gul con un vestido que tomó y se ríen. Tienen un momento romántico. Dylan habla solo. Él dice que vengan a sus sentidos. El destino se replantea lo que dijo la dama. Pero no, deberíamos divorciarnos, eso es lo correcto, dice. Él dice que si voy, será bueno para mí y mi único problema será mi futuro con mi educación. Luego, al darse cuenta de que olvidó su cita para el pasaporte, trata de ponerse al día de inmediato. En su camino, se encuentra con Sena y su madre. Preguntan por la posición de pie. Cian dice que vendrá en 5 minutos y se va. Dylan pregunta si puede ayudar a Sena y a su madre. Dicen que no es necesario. Dylan dice que entremos, pero Sena y su madre dicen que tienen citas con el médico y la rechazan. Cuando Dylan entra, le pregunta a Cian si están bien, pero Cian dice que la madre de Sena tiene dolor de cabeza y se despiden. Dylan se da cuenta de que volvió a olvidar su cita. La familia de Dylan habla sobre el futuro de Dylan. El padre de Dylan le da una lista a Ali y le pide que tome los que están allí y le dice que el novio no es fácil, lléveselos. Zumrud también quiere ir con Ali, pero su madre le impide decir nada. Varane le pregunta a Dylan a dónde va y él dice que llega tarde a su cita para el pasaporte. Varane se ofrece a llevarlo y se van juntos. Cebrille y Yamur cocinan pasteles juntos. Hornean los pasteles que hacen y Cebrille dice que estoy cansada, dice Yamur pero nos divertimos. Bromean un poco y luego van a lavarse las manos. Rein huele el jabón en el baño y dice que huele igual que mi mamá. Además de eso, Cebrille se enfada y dice vamos a lavarnos las manos. Varane y Dylan partieron juntos. Se miran de vez en cuando. Dylan dice que fue una molestia para Varane. Varane dice que le gusta conducir de todos modos. Dylan menciona que el clima es muy agradable y es un buen momento para salir a caminar. Varane dice que si no tuvieras una cita, te llevaría. Luego dice que no tendrá que preocuparse por buscar una casa en el extranjero. Dice que se ha investigado a sí mismo y elegirá el lugar más seguro y hermoso.
Dylan también te lo agradece. Mientras Frat y Gul regresan juntos, conocen a Hassan Bey. Frat le dice a Gul que entre. Hassan Bey le dice a Frat que deje Gul. Frat dice que no la dejará y que han determinado la fecha de la boda. Su padre también se enoja y lo insulta. Frat dice que no le importa. Su padre le dice que se dé por vencida con la chica o te repudie. Frat dice que hagas lo mejor que puedas. Gul le dice a Kader que tienen una cita para la boda. La señora Kader está feliz y desea lo mejor para su hija. Dylan y Baran caminan uno al lado del otro en la playa. Baran le pregunta si está emocionado de ir. Dylan dice que es lo mismo. Dylan le preguntó a Baran cómo estaba el siseo. Baran también habla de sus diferencias y dice que es hermoso, pero que extraña estos lugares. Le pregunta a Dylan si lo extrañarás, él dice que por supuesto que te extrañaré. Frat habla consigo mismo sobre lo que dijo su padre. Gul llega a Frat y le pregunta de qué habló con su padre y si dijo que se casarían. Frat dice lo que dijo, pero lo ignora y habla de cosas buenas. Cebrille le pregunta a Yamur sobre la pintura que hizo. Yamur dice que son ella y su madre. Baran llama a Cian, pero Cian no contesta. Dylan dice que están en la última casa. Entonces Cian vuelve a llamar. Baran se enoja, pero Cian se revela y dice que se quedará con su amigo. Cuelgan y Dylan dice que es joven y bueno. Baran dice que está preocupado por ella. Dylan siempre menciona que estar en una mansión puede ser aburrido. Baran también está de acuerdo y dice que antes pasaban más tiempo e incluso hicieron una competencia de salto de piedra. Dylan dice que yo también soy bueno saltando piedras y empiezan a saltar piedras juntos. Entonces Dylan rebota más y celebra su victoria, diciendo que gané. En ese momento, pierde el equilibrio y cae en el regazo de Baran y se miran por un rato. Cebrille le dice a Zumrud que la madre de Yamur no la quiere. En ese momento, Yamur llega y le pide a Cebrille que prepare algo bueno para comer mañana y le dice que haga lo que hizo su madre. Cebrille también acepta. Mientras Baran y Dylan regresan de la playa, llega un florista y quiere vender flores. Baran compra todas las flores, el niño dice espero que siempre seas feliz con mi hermana y se va. Dylan agradece por las flores y pregunta si hay alguna razón por la que tomó todas las flores. Baran dice que no quiere que el trabajo del niño se prolongue y se lo lleva de viaje. Sena y su madre entran en la casa traída por Cian. Aise no se siente bien y la ponen en el sofá. Sena y Cian están preocupadas por ella, pero Aise dice que está bien. Aise dice que se siente mal porque es una carga para la gente. Cian, por otro lado, dice que no es su culpa, todo es por culpa de Ildra y pasará. Baran y Dylan regresan a casa juntos, pero la señora Azade en la puerta se enoja cuando ve flores en la mano de Dylan. Habla solo y piensa en lo que dijo Serapi, piensa si es verdad. Hassan Bey y Dirya se reencuentran y Hassan cuenta lo que pasó. Dirya dice que vamos a hacer y Hassan dice que tiene un plan. Dylan habla con las flores y las huele. Destiny piensa una vez más en lo que dijo la dama. Baran, por su parte, piensa en lo sucedido mientras hacen rebotar piedras en el estudio y sus ojos se llenan una vez más. Mientras Dylan intenta cerrar el cajón atascado de la vitrina, Baran llega y ayuda. Baran ve las flores que compró para Dylan y se da cuenta de que están floreciendo. Cuando se le pregunta cómo lo hizo, Dylan dice que las flores son como las personas, hice lo necesario. Baran pregunta si este poder está solo en él y lo mira. Por otro lado, Dylan solo se da las buenas noches y se acuestan en la cama del otro y se miran un rato. Mientras Cebrille y Cevdet esperan que Yamur duerma sobre su cabeza, Yamur le pregunta por su madre. Dylan no puede dormir y se levanta y empieza a vigilar el granero. Por otro lado, se pregunta si realmente lo ama o no. Cebrille le dice a Yamur, vete a la cama. Yamur, por otro lado, le pregunta a Cebrille por qué la despertó justo cuando iba a abrazar a su madre en su sueño. Yamur dice cuando iré con mi madre, dice Cebrille lo antes posible. Dylan no puede dormir y se levanta y comienza a caminar. Baran también se levanta y pregunta por qué no puede dormir. Dylan dice que no podía dormir, pero Baran dice que sé por qué.
Dylan dice cómo puede saberlo y se da la vuelta. Varane se pone frente a él y dice que entiende lo que significa cada uno de sus movimientos. Se acerca y dice ahora sé lo que estás pensando. Él pregunta si piensas en lo que dijo la señora Kader. Dylan responde, ¿lo escuchaste? Varane dice que escuchó cada palabra. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.